Bueno, es lunes feriado, son las 8 de la noche en punto. Estoy tratando de grabarles la clase. La idea es que, perdón, que no la hice antes. Lo que pasa es que cada cuatrimestre yo la pulo un poco más, le doy una vuelta de rosca y me puse este fin de semana y fue un fin de semana de muchos familiares. La idea es que la puedan ver aunque sea en el celu con auriculares, hoy a la noche, mañana a la mañana, antes de vernos mañana en la facu para que podamos debatir sobre estos temas. Eh, Vamos a ver historia del sistema de salud, para eso tienen un video de Felipe Piña, y sistema de salud que tiene la ficha. Felipe Piña va a empezar su video hablando sobre la locura o los manicomios. Para eso yo les compartí un video de Puto Michael que está en WhatsApp. Si pueden verlo también, no es que tienen que entender todo, sino que por ahí puedan captar el tratamiento que se le da a las relaciones de poder, cómo va cambiando los intereses, cómo va cambiando la idea de quién es loco y lo importante que es entender que hay una segregación de la persona que no se adapta a las normas sociales, a lo establecido por un buen ciudadano. Entonces, todas estas personas que eran raras, que actuaban raro, inclusive las personas que eran pobres o que vagaban por la ciudad, eran encerrados para que no entorpezcan el funcionamiento social. Y eso lo podemos llegar a debatir mañana porque hay algo de eso todavía, con segregar a las personas diferentes. Bueno, voy a compartir la pantalla. Tiki, compartir. A ver, ahí está. Vamos a ver salud pública, historia y sistema. Entonces, una de las cosas más importantes que va a decir Felipe Pigna es que los modelos de salud tienen que ver absolutamente con los modelos sociales imperantes. Por eso vamos a decir que todo es una construcción social. Nada es porque sí, así. En última instancia hay cosas que podrían ser así, pero que les damos una interpretación las personas, los seres humanos, y que va cambiando a medida que pasa el tiempo y para las sociedades. Entonces, vamos a seguir hablando de cuestiones sociales. Toda esta materia tiene que ver con una mirada social. Las ciencias sociales al principio son difíciles de entender. Uno puede hacer unas pequeñas conexiones. Después te van cayendo fichas y yo creo que después, años y años después, porque hace poco yo entendí algo que vi en él, bueno, hace muchísimos años. Y dije, esto tiene que ver con aquella cosa. Entonces, no importa, vamos a hacer un recorrido por estas cuestiones que les voy a traer yo, que por ahí les parezca un poco descolgadas, pero lo que quiero que intentemos ver juntos es las relaciones de poder que hay, el sometimiento, cómo un sector con mayor poder somete a otro, y eso en general no es algo que esté tan claro en la sociedad. Pigna va a decir que la pobreza no es un accidente. Esto no es nada natural. No es que hay naturalmente gente que es pobre y gente que no. Porque hay gente que se enriquece, hay pobres, digamos. La gente para enriquecerse es porque tomó lo que le correspondía a otras personas. Esto es así. O sea, eh, hay sociedades que generan pobres, dice Felipe Pigna. Para ver un poco de esto, yo voy a hacer todo un recorrido un poquito más general para que podamos entender esta opresión y este nivel de querer amarrocar poder y dinero a costa de la salud y la vida de las personas. Porque esto es así, esta imagen trae esto, en realidad, para que las personas se puedan llenar las manos de plata es porque tienen lo que deberían tener los otros. En la imagen de América y de África es esto, nos vaciaron y ahora lo vamos a seguir viendo. Porque en la sociedad con una idea que se hace hegemónica, que es una idea que se generaliza en toda la sociedad,
aspiramos generalmente a esa vida. Si no, piensen en las películas de princesas y de castillos, piensen en, pasa que ustedes son pequeños, pero las novelas generalmente eran de gente de mucha plata. ¿Cuáles son buenos modales? Que son los modales de la gente que tiene plata. ¿Qué cosas nos dan vergüenza? La verdad que a veces nos da vergüenza la pobreza, la gente no se anima a decir que vive en la villa. ¿Por qué nos daría vergüenza? Digamos, eso es lo que quiero cuestionar yo. Hay un poder que nos dice cómo ser y nosotros como que estamos aceptando eso. Y esto empieza desde hace mucho. Esto es una captura de Merlí, es un profesor de filosofía, una serie en Netflix, y ella dice, la historia social es la lucha por dominar el mundo. Y es real, es real. Yo no lo había entendido tan así hasta que empecé a comprender algunas cuestiones. Y sí, en 1884, con una conferencia oficial, con nombre y todo, Europa se repartió a África. Así, se repartió a África. Un pedacito para España, un pedacito para Italia, un pedacito para Francia, un pedacito para Inglaterra, un pedacito para Alemania, un pedacito para Portugal y un pedacito para Bélgica. Por supuesto, sin ni siquiera importarle, no solo sin importarle la población, sino que capturarlos como cosas inertes, porque ni a los animales debería hacerse eso, y venderlos como propiedad, como esclavos, eh, sin importar sus vidas ni sus sentimientos. Me parece tremendamente atroz. Y así es como se enriqueció Europa, con esta mano de obra y con estos recursos, que también sacó de América, porque Europa cuando quería expandirse, y cuando hablamos de expandirse, hablamos de sedas, de azúcar, de bienes de lujos. O sea, ya igual someter a otro no está bien, pero encima eran bienes de lujo los que querían, que estaban tratando de buscar en la India, y como no podían llegar por tierra, porque había ahí unas trabas, se mandaron por mar creyendo que iban a llegar a las Indias, llegaron a América. En América dijeron, bueno, mirá, hay tierras y hay mucha riqueza, que se llevaban la plata, que llevaban el oro, hicieron plantaciones de azúcar, y también colonizaron a toda América, medio que se la repartieron, hasta que empezó a independizarse. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empezamos a independizarnos, de esas personas que nos sometían, los de acá empezaron a someter a la gente de acá, que fue lo que se llamó la campaña al desierto, donde vivían nativos. ¿Y qué pasó? 8.600 hectáreas fueron repartidas entre gente de la clase alta, que ya tenía mucho poder adquisitivo, entre 538 propietarios. Y acá, que había lío entre unitarios y federales, estuvieron de acuerdo, unitarios y federales, las personas que estaban llevando adelante entre este país, en exterminar al habitante originario y quedarse con sus tierras. Vamos a escuchar, a ver si podemos escuchar. Sí. Podamos remediar algún principio que tenemos, no tomamos conciencia, negocio, y que les habríamos hecho colgar y nos mandaríamos colgar ahora, si reapareciesen ahora. Bueno, el saldo de la campaña fue de miles de indios muertos, 14.000 reducidos a la servidumbre y la ocupación de 15.000 leguas cuadradas que se destinarían teóricamente a la agricultura y la ganadería. Bueno, Sarmiento diciendo que había que exterminar al habitante originario y se ocuparon las tierras que se iban a destinar a la agricultura y la ganadería, pero no, se repartieron entre terratenientes. El Diario Nacional del 31 de diciembre de 1878. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. Estoy con mi abuela, está bien, tiene 93. La mamá de mi abuela nació en 1800 y pico largo, casi 1900. Pero digamos, no estamos hablando de tanto tiempo. La gente, o sea, cuando se desligan de un poder opresor, terminan oprimiendo a otros.
mandaron a matar a los indios y los repartían entre la gente que más plata tenía. Entre 1876 y 1903, el Estado regaló prácticamente, porque vendió por muy poca plata, casi 42 millones de hectáreas a 1.800 terratenientes que estaban vinculados, porque eran familia, eran conocidos o tenían algún tipo de negocio, con el gobierno. 67 propietarios pasaron a ser dueños de 6 millones de hectáreas. Entre ellos se destacaron 24 familias, como los Luro, que recibieron 200.000 hectáreas, o los Martínez de Oz, que recibieron 2.500.000 hectáreas. Para 1920, solamente 50 familias eran propietarios de más de 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Si investigamos, Luro, Martínez de Oz, vamos a ver dónde están ahora. O sea, no hace mucho. Digamos, la gente que maneja este país es gente que tuvo que ver con esto, con que se enriqueció a costa de matar, de vender y de repartirse personas. Bueno, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Bueno, hoy por hoy vemos noticias que dicen tomas de tierra en Argentina. ¿Qué hay detrás de la oleada de ocupación de terrenos? Unas 3.000 personas ocuparon un terreno en Guernica, a unos 30 kilómetros de la capital argentina, en medio de la cuarentena por el coronavirus. Se habla mucho de los ocupas. El problema más grave se da en la provincia de Buenos Aires. No me veo porque estoy yo acá, es la más densamente poblada del país, donde ya hubo más de 1.800 usurpaciones de terreno en lo que va del año. Algunos medios argentinos estiman que son 4.300 hectáreas las tierras fiscales y privadas ocupadas de manera ilegal. Sale en las noticias hoy por hoy si hay gente que ocupa las tierras de manera ilegal. Mafia de los ocupas. Usurpó 6.000 espacios en el AMBA. Mafia le llaman. Más de 6.000 usurpaciones de casas, terrenos, galpones, departamentos y locales comerciales en 300 bandas criminales. Mafias y criminales le llaman a la gente que ocupa ilegalmente. Ahora, el Código Penal castiga con pena de prisión a quien haya despojado a otro de un inmueble con violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad. En general, los ocupas ocupan casas o terrenos que no están poblados u ocupados, digamos, los ocupas que se le dicen ahora. Ahora, los grandes terratenientes, los que fueron a la guerra, al ejército, sí los despojaron mediante la violencia y mediante el engaño. Y hoy por hoy, por el Código Civil, a la población se pena, pero de ellos no se dice nada. Entonces, perdón por todo este recorrido, pero vamos a ver por qué los modelos de salud tienen que ver absolutamente con los modelos sociales imperantes. Piña va a hablar de alguna diferencia muy, muy importante, que tiene que ver con si el modelo de desarrollo en el país es un modelo que tiene que ver con un desarrollo interno del país o con un desarrollo que se va a ligar a los capitales extranjeros. Si la gente, los productos que se producen en el país se van a consumir adentro o se van a vender al exterior. Si van a buscar los empresarios la mayor tasa de ganancia a cualquier costo o si va a haber algún tipo de distribución entre la gente que vive en el país. Si la clientela de tus productos está dentro del país o los vendes afuera porque te reditúa más. Si te importa el nivel de los habitantes o no te importa porque total comercias con el extranjero. Durante el gobierno oligárquico, el primer momento donde se desarrolló el Estado, que se vendían carnes, verduras, que era el modelo agroexportador, a Inglaterra, la verdad es que no importaba demasiado el nivel de vida de la gente, porque eran unos pocos terratenientes, lo vimos recién, que tenían unas grandes tierras, unas vastas tierras donde podían cultivar y tener ganado, y los vendían afuera, así que no les importaba cómo estaba la gente acá. Y acá Felipe Piña va a aclarar esto. Lamentablemente en Argentina primó la ausencia absoluta de políticas sanitarias, de políticas sociales del Estado durante prácticamente todo el 1800.
Hubo consecuencias muy graves porque hubo una epidemia de cólera en 1869, fue la epidemia más grave, la de fiebre amarilla, perdón, en 1871, y que mató a 14.000 personas, 75% de los cuales son afroargentinos, comúnmente llamados negros. Porque acuérdense que durante el virreinato, que España se llevaba de acá, de las plantaciones de azúcar, se llevaba de Bolivia toda la plata, se llevaba el oro, la mano de obra esclava era de África. Entonces, esa gente tuvo hijos y hay muchos afroargentinos. Pero ¿en qué condiciones de vida se imaginan? O sea, si hay una epidemia de cólera o de fiebre amarilla, ¿a quién va a desgastar más? A los más desnutridos, a los más estresados, a los más, las personas que tienen peor calidad de vida porque tienen peores defensas. Esto produce, dice él, un fenómeno habitacional. Había familias de mucha plata que vivían en la Boca y que se van para el lado de Montserrat, donde está la cancha de River, no me acuerdo cómo se llama, y entonces como dejan esos grandes caserones, aprovechan los inmigrantes, son tabicados y hacen como, bueno, conventillos, como diferentes pensiones, diferentes habitaciones en esas grandes casas. Para ese entonces existía el higienismo, que era un modelo en el mundo muy fuerte, hijo del positivismo, dice que es una corriente filosófica, bueno, no importa, que tiene que ver con el darwinismo social. ¿Ustedes se acuerdan, escucharon alguna vez la teoría de Darwin, la supervivencia del más apto? Él habla, esto es para los animales, porque las personas nos adaptamos al medio por la cultura y por la razón. O sea, podemos hacernos casas, podemos hacernos herramientas, nos vamos adaptando de esa manera. Los animales que no tienen cultura y razón, aleatoriamente, genéticamente, desarrollan alguna modificación. Esa modificación que les permite adaptarse mejor al medio genera mayor supervivencia y esos animales tienen descendencia. Entonces, la supervivencia del más apto no es que para adaptarse desarrollan algo, sino que en una, en una cuestión aleatoria genética desarrollaron algo, ¿no? Como unas jirafas con el cuello más largo, porque una jirafa nació así, esa jirafa se pudo alimentar mejor de las hojas de los árboles y tuvo descendencia. Y las otras tenían menos posibilidades. Lo mismo que por ahí un color que les permitiera camuflarse. Entonces, el que desarrolló este color genéticamente va a poder tener mayor descendencia. Ahora, hay gente que toma, como siempre, estas cuestiones para tergiversarlas a su favor y lo aplicaban a la sociedad, a la política, como seres aptos para la vida, que eran las personas blancas, las personas que habían nacido con mayores privilegios, y seres no aptos para la vida, que eran los negros, los inmigrantes, los aborígenes, con los que inclusive se permitían hacer investigaciones y estudios. No, fíjense el lugar en el que ponen a las personas que tienen el poder pueden decir que hay gente que es apta y gente que no es apta para la vida. Bueno, para salir un poco del bajón, en ese momento hay pioneras de la medicina social, de la gente que piensa un poco en la sociedad. La primera médica argentina es Cecilia Grierson. Pigna va a acotar un poco lo que le costó a Cecilia poder recibirse, poder después de recibida trabajar por esta sociedad machista que la considera también un ser inferior, porque estamos en una sociedad históricamente de opresiones, de supremacías, que hay gente que se cree más que otra y por eso oprime y por eso maltrata. También tenemos, por suerte, a la doctora Alicia Moró, es de las primeras que habla de medicina social, también junto a su esposo Juan B. Justo. Empiezan a pensar un poco
que la salud no tenía solo que ver con los microbios, con las bacterias o con el cuerpo, sino con las condiciones de vida de la gente. Él hace una referencia que yo la quiero traer, porque también a veces nos olvidamos, que en ese momento hay una lucha que se da entre el Estado y la Iglesia, en torno a 1880, donde gana un poco de poder el Estado contra la Iglesia. La Iglesia es un actor social de muchísimo poder, de muchísimo poder. Yo no me quiero meter con la Iglesia, pero la Iglesia como institución es una iglesia que se enriquece muchísimo, si no vean el Vaticano y demás, que comete muchísimos delitos contra la integridad de las infancias y abusos. Es una iglesia de castigo, es una iglesia que ha, ¿cómo se llama? Cuando quemaban a las brujas, bueno, toda esa parte de torturas. O sea que como institución yo no cuestiono la creencia de un Dios católico, sino que como institución es un actor político muy fuerte, un actor social que tiene mucho poder. Para ese entonces sucede la ley Riccieri, que era el servicio militar obligatorio, y cuando hacen la revisación, había un porcentaje altísimo de gente desnutrida, de gente que no podía hacer el servicio militar porque estaba en pésimas condiciones de vida. Y esto, dice Felipe Pigna, que viene a contradecir, a develar esta idea de que Argentina era el granero del mundo, que era la quinta potencia mundial. ¿La quinta potencia mundial de dónde? Como país, no, como pequeños empresarios que estaban comerciando con Europa, con Inglaterra, Estados Unidos. Pero la gente se moría de hambre literalmente. Este momento, el modelo agroexportador que dice quinta potencia del mundo, no englobaba a todos. Eso es la hegemonía. Nos hacen creer que la vida de unos pocos es la vida de todos. Y la gente se moría de hambre. El granero del mundo, pero la gente se moría de hambre. Hay un informe también de Vialet Massé, que se llama Vialet Massé, es un informe de 2 tomos que Pigna nos recomienda leer. Voy a leer 2 tomos. Es un recorrido de la realidad social argentina y dice que la visión es tremenda. Los niveles de endemia, de pandemia, el mal de Chagas, todo lo que sufría nuestra gente en el país, de lo cual el gobierno no termina de tomar nota, dice Pigna. Yo creo que no interesaba en ese momento, porque otra vez estaba el modelo, estaba puesto de los grandes comerciantes, los grandes empresarios, en llenarse los bolsillos de plata con comercio externo. No le importaba qué le pasaba a la gente acá. ¿A quién sí le empieza a importar la salud de la gente? Bueno, a la misma gente que se asocia, esto sigue pasando, cuando hay ONGs que nos piden participar económicamente y donar entre nosotros, cuando debería hacerlo el Estado, cuando los gobernantes que manejan los instrumentos del Estado deberían velar por una buena calidad de vida de los ciudadanos. Se hacen creación de salas de salud por parte de estos sectores de la comunidad. La sociedad empieza a organizarse para pensar en mejorar la calidad de vida de las personas. Y aparecen algunos médicos que ya nombramos, Cecilia Grierson, Alicia Moró y Justo. Y entre ellos está el doctor Massa, que es un gran médico que se va a ocupar del tema del mal de Chagas. Hay una frase muy importante de Massa que dice, si se decía investigar esta enfermedad, el mal de Chagas, tendrá todos los gobiernos en contra. A veces pienso que más vale ocuparse de crustáceos y batracios que no despierten la alarma de nadie. ¿Por qué? Esto lo vuelve a decir Pigna, porque el mal de Chagas tiene que ver con las malas condiciones de vida de la gente, los ranchos, ¿sí? Todo lo que tuviera que ver con por ahí un virus o algo que no tuviera que ver con la condición de vida de la gente, puede ser que le dieran importancia. Por eso estamos en una medicina que es biologista, que es un modelo biomédico, porque si fuera un modelo social, habría que redistribuir los recursos, el dinero y el poder y la riqueza para tener una mejor calidad de vida, una calidad de vida más equitativa
para los ciudadanos. Viene luego del modelo de agroexportador, viene la crisis del 30, que es una crisis mundial. Nosotros entre el 30 y el 40, yo todavía no lo estudié demasiado, tenemos la década infame, se llama, y después viene Perón, pero podría haber sido cualquier otra persona, no quiero que sonar peronista, y incorpora algo que sucedió en Estados Unidos, porque todos estaban en crisis. Y entonces se toma la teoría keynesiana, Keynes es un economista, de entender que hay que mejorar la calidad de vida de los habitantes porque ya no se podía comerciar externamente para que, para que pueda mover la economía. La misma gente que vive en el país pueda trabajar, pueda producir y pueda consumir esos mismos productos porque hay que mover la economía, no se mueve por afuera. Para esto, el protagonista de la charla de Felipe Piña es Ramón Carrillo, está bien, sí, lo que pasa es que yo quiero traer también a otro protagonista después con ustedes. Médico sanitarista, santiagueño, primer ministro de Salud de la Nación, y dice, todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la salud. La verdad que sí, que sus intenciones, hay gente que por más que llegue al poder o por más que tenga plata, tiene una mirada social. Hay gente que tiene una mirada social. Y hay gente que todo lo contrario, que va a responder a los intereses de la clase dominante, a los intereses extranjeros inclusive. Bueno, el modelo económico social y la salud durante el Estado interventor. El Estado interventor es lo contrario a un Estado liberal, que es lo que plantea un político últimamente, que es que el Estado no se meta en la vida de la gente. Bueno, el Estado tiene que meterse, porque tiene que regular estos grandes poderes que si no arrasan con todo. ¿Y qué viene a decir este Estado interventor? ¿Qué viene a tomar de Keynes y Estados Unidos inclusive? Que la población debe estar apta y sana para trabajar. ¿Vieron que decíamos que teníamos una población que se moría de hambre porque no le importaba al gobierno oligárquico? Bueno, esa población no estaba para generar trabajo, productos y para consumir. Entonces, lo que va a hacer este Estado interventor es, había necesidades, porque las había, entonces propone producir con un empleo emplear a la gente para producir. Al emplear a la gente, esta gente tiene un sueldo que le da un poder adquisitivo y por eso puede consumir lo mismo que produce. Entonces se mueve la economía, lo que llaman consumo, producción, consumo. Dice que en el plan quinquenal, en el primer plan quinquenal, hay una articulación perfecta entre salud y producción. Un modelo sanitario, un modelo productivo. La verdad es que estaba muy ligado en serio a un seguro de vida, empiezan a surgir las obras sociales. Y Eva Perón, inclusive, porque a las personas que estaban insertadas en un trabajo, tenían su obra social, tenían su seguro de vida, tenían una buena calidad de vida, una buena alimentación, y ella empieza a pensar un poco más allá. Siempre hay que pensar a los más desprotegidos. O sea, yo por lo menos siempre al lado del oprimido, nunca al lado del opresor, y siempre trato de pensar quién tiene todavía menos privilegios. Porque no es por vago, no es por desgano, es porque no pudo accederlo. Y mientras menos podés, más te caes del sistema, menos posibilidades tenés de educación, de poder reclamar, de tener una personalidad inclusive para ir al frente. Entonces ella dice que hay que buscar a la gente que ni siquiera accede a un trabajo, a los niños, a la mujer que está abandonada, dice ella, bueno, porque en este momento la familia nuclear estaba dada por mamá, papá e hijos, y el varón trabajaba y la mujer era ama de casa. ¿Qué pasaba con estas mujeres que no tenían un compañero o una pareja que trabajara? ¿Qué pasaba con los viejos, no? Entonces, se juntan Carrillo y Evita y empiezan a pensar que una política sanitaria ofensiva es activa, no quieta, activa, ir un poco más, ir a buscar más, es penetrar en esto que dice ella, en los núcleos duros de la pobreza.
Se pone en marcha el tren sanitario para llegar a los lugares donde no había acceso a la salud, o no había grandes sanitarios, o inclusive en pueblos que cuesta transportarse, muy equipados, con mucho material, con muchas posibilidades de hacer realmente consultas, diagnósticos y tratamientos. Desarrollan los torneos infantiles, ¿por qué? Primero porque el deporte y el ejercicio no solo hace bien a la salud, hace bien a la salud mental, se liberan de endorfinas, o sea, hay que hacer ejercicio, sino porque además eh, se pasaba por una revisación médica. Y entonces, que hoy por hoy también a veces se hace deficientemente en las escuelas. Vamos como personal de salud a hacer una revisación general y la verdad es que diagnosticamos un montón de cosas. Cuando haces una revisación general de gente que por ahí no hubiese ido al sistema de salud, puedes diagnosticar escoliosis, puedes diagnosticar hipertensión, bueno, problemas de salud que luego hay que solucionarlos. Se trabajó fuertemente en prevención porque se pensó a pensar en esto, en la calidad de vida. Si nos vamos a morir porque nos alimentamos mal, nos vamos a enfermar, perdón, o morir, lo que fuere, porque nos alimentamos mal, porque tenemos una mala calidad de vida, porque tenemos vivimos hacinados, hay que trabajar en una cuestión social de prevención y además hay que generar consultorios para no llegar al hospital donde ya te atienden como a los enfermos. Entonces ella hizo una fundación de enfermeras, un montón de gente que se hacía cargo del primer estado de la salud para mantener la salud, como la prevención y la promoción de la salud. El nivel sanitario de la Argentina estaba entre los más altos del mundo de la época, se llegó a tener un nivel sanitario impresionante, los hospitales eran de lujo, inclusive si ustedes ven los hospitales de la época del peronismo, tienen mucho mármol, realmente están hermosos. Esto le molestaba a muchísima gente que le parecía que era el pedo. Evita decía que la gente se lo merece, que lo paga la gente y que los hospitales son del pueblo. Carrillo decía que los hospitales eran del Estado. Cuando Evita se enferma de cáncer, se debaten entre operarla acá y operarla en Estados Unidos y la operan acá, porque tenían el mismo nivel, no como ahora, que se van todos afuera, porque está devastado el sistema público, porque está devastado el Estado, porque no les importa demasiado. Bueno, como había gente que le molestaba, como siempre, ¿no? Esta es una lucha también, más allá de por conquistar el mundo, por conquistar el poder. Entonces, por ahí tenemos gobernantes que piensan un poco más en la sociedad y en el pueblo, pero en algún momento cuando están logrando algo, siempre viene nosotros tenemos una gran historia de golpes militares, de dictaduras. Hoy por hoy hace un montón, pero sí hay otras estrategias para derrocar al gobierno que es más bien con una mirada más popular e imponer los intereses de la clase dominante. Entonces, hay un golpe de Estado de 1955, el almirante Rial dice, se le hace llamar al golpe de Estado esto la Revolución Libertadora. ¿No se hace acordar algo como libertadora? Se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero, ¿no? Para lo que llamaríamos el statu quo, para que la gente que nació pobre siga siendo pobre y que no se le ocurra poder ascender socialmente. Gravísimo, me parece. Piña va a decir que la primera víctima del golpe de 55 es la Fundación Eva Perón, se van contra, aparte, sí, vieron que los políticos se pelean entre ellos muy fuertemente y todo lo que hizo el gobierno anterior suelen destruirlo o echarlo por la borda. Entonces, se formó una comisión investigadora y se propusieron investigar hasta encontrar algo. ¿Qué dijeron? Que era excesivo el lujo de las instituciones. Ellos mismos, esto es lo que no puedo entender. La gente que vive de tremendos lujos dice que los pobres no se lo merecen, que era excesivo. Que era excesivo el menú que se les servía a los chicos de la fundación porque se les daba carne 4 veces por semana. Y a veces nos acostumbramos a esto, pero si lo pensamos, es obsceno.
es violento. Vos no podés, vos no te lo mereces. Tremendo. Que había un exceso de elementos deportivos, criticaban que había muchas pelotas, muchas raquetas. No hemos hablado de esto, la diferencia entre ser deportista y tener buenos elementos, ser cocinera y tener buenos elementos, cocinero, lo que fuere, o tener o hacer con lo que se puede, ¿no? Entonces, este gobierno que sí pensaba en el pueblo o esta circunstancia con un Estado que podía pensar en el pueblo, había organizado torneos, había organizado todo esto que tiene que ver con lo que venimos diciendo que es la salud integral, porque la salud no es solo no estar enfermo. La salud tiene que ver con poder hacer un deporte, con poder tener vacaciones, con poder tener momentos de ocio, con poder producir para poder progresar. Hoy, por ejemplo, estamos en un momento social de incertidumbre, de que no sentimos que la seguridad de poder hacer algo y para después poder tener o nuestra casita, nuestro proyecto. ¿Vieron cómo van cambiando los modelos sociales? Decidieron suspender las obras que llamaron faraónicas, como por ejemplo la construcción del Hospital de Niños María Eva Duarte de Perón, que era el hospital de niños más grande de América y el segundo más grande del mundo. Suspendieron esa obra, no les importó porque era de otro gobierno. Las frazadas son quemadas, elementos quirúrgicos fundidos, porque tenían el símbolo de la fundación. Gravísimo. Se quemaron miles de juguetes, también todo lo que tiene que ver con la fundación era destruido. ¿Qué pasó a pocos meses de ese golpe militar? Vino una epidemia de poliomielitis. Y lo que dice Piña es que el gobierno de la Libertadora no tenía respuestas y acababa de destruir 11 pulmotores de la fundación solo porque tenían el logo de la fundación. Bueno, vamos a ver algo técnico que tiene que ver con el sistema de salud. El sistema de salud está formado por personal, y el personal no es solamente los profesionales médicos y demás, sino que son los administrativos, la persona que se encarga de la higiene, los choferes, los promotores de salud. Tiene también un presupuesto, un financiamiento, tiene suministros, tiene transporte, tiene comunicaciones y tiene un sistema de información. Todo eso hace al sistema de salud y tiene una orientación y dirección general. En este caso, nuestra ministra de Salud por hoy es Bisotti. El sistema de salud en Argentina está altamente fragmentado. Fragmentado es que no hay conexión, no hay gran desconexión. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, el gobierno, que es el principal responsable, el gobierno argentino, el gobierno nacional, tenemos provincias que se hacen cargo de algunos hospitales y tenemos municipios que se hacen cargo de algunos de los hospitales. Y no hay como una unión entre esto. El provincial tiene que ver con la provincia, el municipio tiene que ver con el municipio y los nacionales con la nación y no hay como una conexión. Y eso hace muy difícil el funcionamiento armónico del sistema de salud. Por otro lado, hay sectores que también están incomunicados entre sí. Está el sector público, que está integrado por las estructuras administrativas municipales, provinciales y nacionales, el municipio, la provincia y la nación, que son públicos, son los hospitales, son las salitas, todos tienen atención gratuita y universal. Nuestro sistema de salud es público, universal y gratuito. Nadie puede quedar afuera de la atención. Y es más, un error o que no termino de entender por qué se sigue cometiendo, pero es si no sos de un partido no te atienden. La verdad es que es universal, te deberían atender en cualquier sector de la Argentina. Después están las obras sociales, que son los trabajadores que están registrados, que se le decía en blanco o en negro, y hoy por hoy tratamos de no usar esto porque hace referencia a lo blanco, a lo que está bien, y lo negro, a lo que está mal. Seguimos como usando esa connotación. Entonces decimos registrados y no registrados. Los trabajadores que están registrados tienen obras sociales, también tienen obras sociales los trabajadores de las provincias, en el caso de Buenos Aires Idioma, y también existe el PAMI, que tiene que ver con obras sociales. El sector privado es contrataciones de obras sociales o contratar una medicina prepaga o directamente pagarle a un médico privado. Entre estos sectores no hay comunicación. Entonces se dice que el sistema de salud está fragmentado
en su gestión, en su financiación, que puede ser nacional, provincial o municipal, y en sus sectores, público, de obras sociales o privado. El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un país es el gobierno. Pero el gobierno fija los objetivos centrales a través del Ministerio de Salud. O sea, no puede hacerse cargo el gobierno de todo. El Ministerio de Salud cumple la función de conducir y dirigir las políticas de salud en su conjunto, en Argentina, digamos. El Ministerio de Salud tiene a su cargo las funciones de normalización, regulación, planificación y evaluación de las acciones de salud que se llevan a cabo en el territorio nacional. Cuenta con diferentes organismos descentralizados como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías, la ANMAT. El Ministerio de Salud también administra programas especiales como son los programas de inmunizaciones, las vacunas, maternidad e infancia, VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual. Y un montón más, porque acabo de entrar a la página del Ministerio de Salud y hay un montón de organismos descentralizados que ni siquiera conozco yo. ¿Cuáles son prestaciones de salud? Esto es muy importante, porque lo que intentamos hacer en esta materia es abrir la cabeza, tener una mirada de salud integral todo el tiempo. Entonces, en la ficha dice que son prestaciones de salud cuando, por ejemplo, una mujer recibe un llamado para recordarle que su niña tiene que vacunarse. Cuando una familia puede acceder al agua potable gracias a la instalación en su barrio de una planta potabilizadora. Aunque no tenga que ver con el sistema de salud, esto está en la ficha categorizado como una prestación de salud, porque es un proyecto del gobierno de saneamiento ambiental. Una persona con VIH-Sida que obtiene medicamentos antirretrovirales y asesoramiento y controles periódicos es una prestación de salud. Vamos a ver ahora cuáles son los niveles de atención. Se organizan según la complejidad, no me digas, me falta, ahí está, la complejidad, lo complejo. Abajo de todo, que es donde deberíamos atender a la mayor cantidad de gente, porque lo que tenemos que lograr es que nos lleguen a cosas gravísimas, están las salitas, que no les gusta que le digan salitas, que son los CAPS, Centro de Asistencia, no me acuerdo el nombre, unidades sanitarias. Ese es en el primer nivel. En el segundo nivel tenemos hospitales generales, regionales y maternidades, y ya en el tercer nivel tenemos hospitales de alta complejidad. O sea, lo que se hace en un hospital, internación, partos, operaciones, no se hace en los centros de salud. Y después tenemos hospitales especializados, el de gastroenterología, el de niños, el del cáncer, que no me acuerdo cómo se llama. Ese es el tercer nivel de atención. Vamos a hacer un recorrido. En el primer nivel de atención se realizan prácticas de asistencia básica, promoción de la salud, que es a lo que tenemos que tender todo el tiempo, a tratar de mejorar la calidad de vida de las personas mediante la educación sanitaria o mediante otras propuestas para lograr que no se enfermen. Luego prevenir por vacunas y por alimentación y por algunas cuestiones que tienen que ver con no llegar a la enfermedad. Si ya está una persona enferma, hacer un diagnóstico temprano para que no avance la enfermedad. Y también lo que se hace en el primer nivel de atención, que es esto que traía Evita, es ir a buscar a esa gente que no llega al sistema de salud. Nadie no va al sistema de salud, nadie quiere enfermarse por vago, digamos. Nadie quiere enfermarse. Hay algo que le está pasando a las personas que no están pudiendo cuidarse. Entonces, el sistema de salud también se hace cargo de ir a buscar a esas personas. Debería ser el primer contacto, si estuviese bien organizado, de las personas de la comunidad con el sistema de salud. Generalmente y estratégicamente, estos centros de salud están ubicados en los barrios, los más cerca de la población posible, bien adentro del barrio. Luego está el segundo nivel de atención, que son los hospitales generales, regionales y maternidades, que son derivadas aquí las personas que presentan problemas de salud que no pudieron resolverse en el primer nivel de atención. Y está bien, digamos, por eso es una organización. Son instituciones de salud con internaciones en servicios básicos, o sea, te pueden internar por clínica médica, por pediatría, por hacer una cirugía, tienen guardia, tienen maternidad y una infraestructura para realizar exámenes complementarios más importantes y diagnósticos más importantes. Una tomografía no te la van a hacer en un centro de salud.
Y el último, de tercer nivel de atención, comprende las instituciones de salud equipadas con altísima complejidad para la atención de problemas de salud que requieren mayor tecnología. Estas instituciones poseen salas de internación, realizan cirugías específicas, estudios complementarios más complejos y cuentan con diversas especialidades. Ejemplos de estos centros del tercer nivel son el Hospital del Cruz, el Hospital Posadas, el Hospital Garrahan. El principal desafío, y con esto terminamos, del sistema de salud es tomar las medidas necesarias para que todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo, de si tienen plata, de si no tienen plata, de su religión, de su nacionalidad, de la cantidad de tiempo que hagan que estén viviendo acá, todas las personas, los seres, tengan acceso a la salud integral, a toda la salud integral. Este es un derecho universal, y lo que tiene que hacer el sistema de salud es generar las posibilidades para que todos tengamos la misma posibilidad de una buena calidad de vida, ¿no? No solo el que la puede pagar, no solo el que puede alimentarse bien, no solo el que puede descansar, no solo, o sea, que todas las personas que no contamos con esos derechos porque fueron arrebatados de alguna manera, si nos retraemos al inicio, eh, podamos contar con las mismas posibilidades de tener una vida sana, porque además es un derecho universal. Y el Estado, el rol del Estado, que lo vimos en la clase pasada, es ser garante del bienestar de la población. Ese es el rol del Estado. Lo que pasa es que el Estado es un concepto abstracto. Después, los gobernantes, la gente que accede al poder mediante el voto, es quien va a dirigir esos organismos del Estado que deberían velar por el bienestar de la población. Con esto me despido, hasta mañana, espero que lo vean, así podemos debatir. A ver, vamos yéndonos.